Bueno, actualmente solo español y inglés básico. Bueno, español nativo, inglés y un poco de francés. Hablo, español e inglés. Español e inglés y un poco de francés y portugués básico. Probablemente, lo que pasa es que ahora se ha globalizado mucho, ¿verdad? Como lo dicen el inglés, al menos para uno. Y, y esta zona, más que todo, tercermundista, ¿verdad? Todo el mundo aspira a hablar en inglés porque es lo que hablan los grandes países, pero pienso yo que tal vez en Europa y así los grandes idiomas sean tipo francés, mandarín, cosas así. Entonces, pero pienso que tal vez sí simplificaría mucho las cosas. Sí, yo también pienso que, bueno, ahora la terminología se ha hecho como muy general, las terminologías en varias cosas, entonces yo también creo que sí sería más sencillo para muchas cosas. Más fácil no, habría mayor comunicación, pero podría ser igual de complicada que ahora. De hecho, han habido estudios que han definido como que los idiomas se han reducido en lo que ha pasado en el tiempo, en el transcurso del tiempo. Así que supongo que tal vez, no es como reducirse, pero sí tal vez como el inglés se vaya a ser como un idioma unificador entre todos los países. Personas Ajenas, un podcast con Mario Chinchilla, Dadir Vega y otras penas. Bueno, y después de esas amenas respuestas, vamos a hablar un poco sobre este tema de qué pasaría si todos hablamos el mismo idioma. Sí, es una interrogante que me había hecho hace unos cuantos meses y nos pusimos a investigar qué es lo que pasaría. O sea, y bueno, de aquí es donde surge este podcast, ¿verdad? Entonces vamos con una preguntilla por ahí, que es referente a ¿de dónde surge la comunicación? O más bien el lenguaje en sí, ¿de dónde nace? ¿Nació realmente de esa historia de la Biblia? Donde está la torre de Babel, todos hablaban el mismo idioma, llega ahí, Dios decide, no, estos carepichas están haciendo una torre muy alta, no, quieto, perra, y puf, entonces hace que todos hablen idiomas diferentes y ya nadie se puede entender. ¿Usted cree en eso? Nunca había oído esa historia en realidad. Es de la torre de Babel, mae. Bueno, yo no sé si la conté mal, pero en mi casa son muy católicos, entonces eso es como algo que es cultura general de la casa. Si usted no sabe, es un mal católico, digamos. Pero sí en el... Sí, fijo, mae. No sabía que había torre de lenguas. Sí, la historia va por ahí, creo, si no me equivoco, se llama la Torre de Babel. Ahorita que lo comento es muy interesante hablar de esto porque hay un cuento de Mentira, hay un cuento de un escritor latinoamericano, que no recuerdo el nombre, perdón, que se llama La Biblioteca de Babel. Uh-huh. Y este autor... bueno, David lo está tecleando ahí para encontrarlo, porque si es muy hueso, que no me acuerde. ¡Juepucha, sí, mae! Jorge Luis Borges, gran escritor. Busquen también el Funes el Memorioso. Bueno, en esta historia lo que pasa es que hay una gran biblioteca que tiene libros con todos los contenidos que se pueden haber escrito en toda la historia. Entonces vos agarras un libro que escribe perfectamente la forma en que usted nació y la forma en que se va a morir. También describe todas sus vivencias. O por ejemplo, hay un libro que tiene la cura del cáncer, cómo hacerla. Uh-huh. O puede encontrar un libro que tenga absolutamente cualquier incoherencia que nunca va a pasar, o combinaciones de letras que usted nunca va a entender. Y por ahí quería introducir también de que el origen de nuestra comunicación o de nuestra forma de hablar ahorita uh-huh. se basa como en dígitos o en símbolos limitados, pero con los cuales podemos hacer un montón de cosas. Sí, los famosos emojis. En los emojis, sí, también. Sí, no, y también, digamos, las letras, todo esto, son cosas que son súper limitadas. Uh-huh, y lo curioso de esta hora, mae, es que hay un sistema operativo, bueno, en un sistema operativo hay un software que hace este proceso, uh-huh. donde a partir de un número, él genera, digamos, no se lo voy a explicar así sencillamente porque es un algoritmo un toque complejo.
Bueno, no es complejo, pero sí es más, ya su Ay, sí, toque, soy ¿verdad? ingeniero en computación, entonces a explicar cosas. La cuestión de esto es que lo que hace es que traduce, digamos, al lenguaje humano, podría Ujú. decirse, con nuestro abecedario, una combinación de palabras y todo esto. Entonces al final genera textos de cierto tamaño, en donde con todas las combinaciones posibles, usted va a poder encontrar cosas que describan algo que usted ya hizo o que usted va a hacer. Y es Ujú. totalmente posible, así como encontrar combinaciones de palabras que nunca van a existir, ¿verdad? Entonces es un toque fuck up pensar en que las cosas que usted posiblemente vaya a escribir o decir, de Ujú. alguna manera ya están hechas, pero usted no las ha dicho todavía. ¿Por qué siempre nos cuestiona la vida, Mario? Según, bueno, por eso no hablo yo, para que Pero no puedan decir que continuemos, dije algo. continuemos. Para usted, ¿cuál es como ese origen de la comunicación o del lenguaje? Yo creo que surge en el momento en que el ser humano decide que necesita comunicar algo, o sea, como desde las pinturas rupísticas, se dice, las de las Rupestres, creo que es. rupestres, ajá. Ajá. Desde ahí, más o menos, los primeros dibujos de acá vamos a hacer ese dibujo como en la era del hielo, imaginemos la era del hielo, cuando Sid y Diego y ¿cuál es el elefante? El mamut, El mamut se llamaba, sí, Diego, Manny. Manny, y Ajá. cuando ellos ¿Era Manny? ajá, Sí. Ajá. cuando ellos entran a la cueva y descubren dibujos y esos dibujos empiezan a contar la historia de cómo es que se caza. Ajá. Ese es un verdadero ejemplo de cómo desde ahí, a través de esos dibujos, se comunica. Sí. Siento que después de esos dibujos, de esos pictogramas, se va evolucionando, se forman palabras. Bueno, no palabras, tal vez sonidos. Ujú. Pues tales sonidos, palabras, y después cada vez más complejo hasta llegar hasta donde estamos ahora. Ujú. Ma, es que bueno, ahorita les voy a comentar así, también estoy estudiando comunicación, bueno, ya empecé a estudiar comunicación colectiva, entonces hoy en clases, que esto saldrá en 15 días, hace 15 días, estuve leyendo algunos libros y el profesor comentaba en clase de que la comunicación se pensaba como o sea, la comunicación ya como tal de transmitir algo, se pensaba así, como algo lineal, que yo hablo, usted escucha y listo, pero que hay una gran cantidad de elementos que más bien la convierten en un proceso. Ujú. Todas las cosas comunican, digamos, desde sus rostros, sus gestos, mae, el contexto en donde estamos, la coyuntura, que son esos eventos del momento que producen algo tal vez. Entonces, por ahí es como increíble pensar en cómo nuestro cerebro empezó como a cambiar para percibir esas cosas. Ujú. Porque los animales sí tendrán esa comunicación así basiquita, ¿verdad? Incluso sonidos. Hay gorilas que saben señas, mae, pero no llegan como la comprensión que tenemos nosotros de decir específicamente lo que yo quiero que usted haga. Por ejemplo, David, quiero que me pase la botella de agua que está en su escritorio y usted va a hacer exactamente eso. No, porque soy diferente. Y porque no quiero darle agua. No, pero sí entiendo el punto. O sea, Ujú. claro, ah, algo también como nuevo de ahora Ajá. fue esto que las inteligencias artificiales crearon su propio lenguaje. Uy, qué chiva, sí. Bueno, básicamente crean unas inteligencias artificiales, las ponen a comunicarse entre ellas y ellas muy inteligentemente crearon su propio lenguaje y al final los programadores no sabían qué estaban hablando. Ujú. Se estaban comunicando entre sí, no sabía qué era y pues se cagaron y las desconectaron. Ajá, sí. Sí, porque ellas buscaban la forma más eficaz de transmitirse Ajá. algo. Man, y ahorita lo relaciona mucho con el capitalismo en sí, que busca la manera más eficaz de hacer las cosas siempre. No sé si eso responde o que cuando estemos desarrollando inteligencia artificial, la hacemos con respecto a estos modelos de que, man, busquen hacerlo más rápido posible, pa. Ujú, Y no buscan tal vez tener como ese sentido, esa reflexión de verdad que hay siempre en decir algo, tal vez. Acá, bueno, una pregunta un poco más Ujú. anecdotaria. Bueno, ha hablado con alguien y no le ha entendido nada de lo que dice. O sea, como que alguien de otro idioma que usted no sepa. Mae, sí. O con un español o inglés raro, no sé. No, fue incluso de aquí, con una misma persona nacional, creo yo. Pero lo que pasa es que esta persona hablaba en lesco. Ajá. Y yo había ido como a una introducción del lesco. Y pues comunicarme con esta persona fue sumamente complicado porque bien la muchacha me podía leer los labios, pero yo no entendía lo que me estaba diciendo. Entonces yo hacía todo mi esfuerzo por leerle los labios y no entendía. Me puede estar dando una instrucción como muy específica de ocupo que usted haga esto y yo estaba mamando, yo no sabía qué hacer y yo, ajá, y noto que le dijo, no, yo le dije como que
no le entiendo. Entonces creo como que le pasé el teléfono, entonces empezamos a escribir, pero sí esa es como frustrante para mí. A mí me encantaría aprender lesco. Y no me imagino para esas personas también lo frustrante que debe ser como ver, bueno, tal vez ellos sí conocen más el idioma y todo, el español como tal, pero no poder comunicarse con alguien es súper frustrante. Uno queda como ahí. Sí, sí. A mí lo que me pasó fue también relativamente hace poco. Estaba en la UCR, estaba esperando a un amigo ahí. Y llegó En los baños de Arqui, no. No, Ah, bueno. no entiendo ese chiste interno, pero ok. Bueno, busquen confesiones UCR. Ok. Bueno, estoy ahí, muy feliz en una banquita. Y llega un coreano a hablarme. Oh, fuck. Y yo como, ok. Y me pregunta, o sea, él tenía un español muy quebrado. Me hablaba en inglés quebrado y yo respondía en inglés quebrado. Entonces era una conversación Ay, man. donde yo nada más aceptaba lo que él me decía y él aceptaba lo que yo decía sin saber si estábamos diciendo lo correcto. Yes, sir. Él empieza a hacerme como conversación. Ajá. Algo que sí me dio demasiada risa y es que estaba muy feliz y muy orgulloso porque aquí había muchos Hyundai. No puede ser. Pero ¿En como serio? los carros de mi país y yo... Ah, pues sí, sí. Pero ¿qué te decía? My country Hyundai. ¿Y No, usted? no, me lo decía en español. Ah, ok. Pero Ajá. me dio demasiada risa, yo como... de ahí, no sé. Qué vacilón, madre. Porque, bueno, estoy viendo un video de Luisito Comunica y él decía que cuando él se encontraba en un país y sabía que hablaba con personas que tal vez no manejaban mucho inglés, él intentaba hablarles como con un inglés muy básico, tal vez así como hello, how are you, I want some food, y ya, no era tan específico que con otra gente que sí se puede desenvolver más. Así, y bueno, él me decía palabras en inglés que sí entendía, pero el contexto en que me las estaba diciendo no lo entendía. Ajá. Sí recuerdo que me preguntó, bueno, en español la traducción a lo que yo logré entender fue que si este era mi día libre. Pero la forma en que me lo preguntó fue como que si este día era mi día personal. Ay, qué vacilón que se lo... Sí, qué interesante. Y yo como mi día personal. Ajá. Si todos mis días son personales. Y Todos no, mis sí. días son míos. Y no, y al final quería como meterme como era algo como para una religión que no entendí qué era. Ah, ok. Ajá. Pero yo O sea, el mae te intentó evangelizar todo el rato. Una hora y yo no así. sabía. O sea, yo nunca supe hasta que leí el panfleto que había que llenar. Ajá. Y cuando ya lo estaba llenando, yo mentí. Yo puse otros datos míos. Puso David Vega. Puse mi alter ego ahí. Mae, que tú, Anis, que digamos que esto que decís de mi día personal me parece muy interesante por el hecho de que tal vez una persona puede manejar cierto idioma en su país con ciertas referencias y cuando llega a otro, decir eso tal vez es algo súper chocante, ¿verdad? Como Sí. pajilla. Ajá. O, bueno, recuerdo que cuando fuimos a Nicaragua, Ajá. este clásico, me regala por favor X cosa. Para ellos era como regalar, cómprelo, ¿qué le pasa? Y es como, y uno no entiende por qué lo dice, nada más lo dice porque es tico y ya vienen como en el ADN Ujú, de pedir así las cosas. ujú. Entonces, no sé, es también ahí donde ya entra este contexto cultural, ¿verdad? Mae, no me acuerdo si vos me habías contado esto, que los esquimales tenían como no sé qué cantidad de, ¿cómo es que se dice? De palabras para decir hielo. Y que ellos, digamos, a partir de eso, se podían como comunicar un montón. Porque es como, ellos viven en este contexto que hay demasiado hielo y tal vez tienen que ser muy específicos con eso. Supuestamente tienen 50 formas de decir hielo en Wow. esquimal. Vacilón, no sé, es raro, vacilón. Todo depende también de los usos que le den, ¿verdad? Sí. Como Ajá. aquí en nuestro caso es chunche. Chunche. O sea, aquí cosas le decimos, ajá, hay un picha también, esa mierda. Sí, se me chuncherequeó tal cosa y es que Ajá. se dañó. Sí. Chuncherequé, ya lo chuncherequé, es que ya lo Ah, arreglé. Es como, ¿what? no, no, si ya lo chuncherequé es otra cosa. Bueno, yo esos tengo un estudiantes de la contexto. UCR. Tengo un contexto diferente que es chincherequear. De hecho, nos podrían decir para ustedes qué es chincherequear. O sea, Sí, es ahí como- les vamos a preguntar porque de fijo, esa va a ser la pregunta del Facebook, mae. ¿Qué es chincherequear? siguiendo, bueno, acá en Costa Rica Ujú. hay muchos lenguajes. Ujú. Bueno, lenguas. Bueno, le dimos a la tarea. Bueno, la primera de ellas es el vibrí, que es desde el cantón de Talamanca, en la provincia de Limón.
ahí se habla mucho vibrí. Uy, esto está impronunciable, pero dice el buglere o bugleren, creo que es. Dice también por ahí, denominado en publicaciones académicas también como Bogotá o Guaymí. Entonces es el Guaymí sabanero, dice. Hablado en el sur del país, en la provincia de Punta Arenas. También está el Brunca o Boruca. Ese es en el cantón de Buenos Aires, en Punta Arenas. El Cabecar también, mae. Hablado en el cantón de Talamanca, provincia de Limón. Y en el cantón de Buenos Aires, también, ¿de dónde es? De Puerto Rico, Punta Arenas. El Maleco o Batuso. Ese es hablado en Batuso, la provincia de Alajuela. También está el Novere. Este es hablado en la parte sur de Punta Arenas. Y por último está el Naso Borán. Que el Borán es un idioma comúnmente denominado en la literatura académica como terro. El terro, ajá. Terro. Mae, pero te faltaron dos. ¿Cuáles? El lesco y el lenguaje inclusivo, mae. Así es. Mira, sí. Pero el lenguaje inclusivo no estaría inclusivo para toda la parte española. Oh, Dios, entonces incluiríamos a todos. Sí, claro. Todes. A todos, correcto. Ajá. Sí. Ma, yo quería preguntarte algo. Es que si vos pensás, digamos, con esto del lenguaje inclusivo, hay una denotación demasiado evidenciada de que le ponemos un género a todas las cosas en nuestro idioma. Creo que en el alemán también sucede así. Y había visto un TED que hablaba de esto y decía como que la forma en la que pensamos, o más bien la forma en la que hablamos y nos comunicamos, se moldea la forma en la que nosotros pensamos. Entonces, que un lenguaje que tenga tanta distinción de un género en todas las actividades diarias, pues nos hace pensar muchísimas cosas sobre las mismas cosas. Porque, por ejemplo, si vos utilizas algo que no sea masculino, no te va a gustar por el simple hecho que pensás que ves eso como algo femenino, o al contrario, incluso una persona que se sienta femenina y va algo muy masculino siente que eso va en contra de sí. Entonces es como algo como súper arraigado a uno. ¿Cómo lo ves vos? Siento que eso depende de cada persona. Porque, bueno, al menos a mí en lo personal, que algo sea como para mujer, porque la palabra lo dice, no es como que me afecte en algo, ¿no? Dice, si lo ocupo, lo hago, lo uso y punto. No es como que... O incluso la forma en que se ve, porque si no me equivoco, se hablaba de un puente. Por ejemplo, el puente, para los hablantes hispanos, lo describían como algo fuerte, algo duro, no sé qué. Y más bien, los hablantes, creo que eran alemanes, lo describían como que el puente era algo delicado, algo noble o algo muy elegante. Entonces, por ahí va esa percepción que se tiene con respecto a las cosas. Por ejemplo, acá también en el idioma español, el sol... y la luna. Correcto. El sol y la luna. En cambio en inglés, the sun and the moon. No tienen como un género establecido. Y creo que sí en alemán eran contrarios. Entonces, o sea, no sé si en las culturas antepasadas tal vez eso influenciaba mucho. Tal vez si habían distinciones de género, que por ejemplo te dirían que el sol es el fuerte, entonces representa al hombre. O en otros lugares el sol era el elegante o el débil, lo que sea, y representaba más a la mujer. Y ahora bueno, ya como... respondiendo un poco más a lo de qué pasaría si todos habláramos en un idioma, creo, desde mi punto de vista, que la posición sería que pasaría muchos desastres. Se perdería la diversidad cultural, básicamente. Correcto. Porque sí, nos comunicaríamos mucho más fácil entre todos los países y, o sea, tendríamos una comunicación más ágil, pero no necesariamente más rica. Rica en el sentido de culturalmente hablando. Es que yo siento que sería como cuando aquí pasó lo de, bueno, aquí, hace 500 años estuvo esto de la conquista, entonces llegan igualmente culturas europeas acá, derriban la mayoría de idiomas que hay, pero no mueren, ahí siguen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tal vez por cada zona el idioma empieza a variar un montón, y tal vez alguien que venga a España nos puede entender perfectamente, pero van a haber cosas que se le salen de su contexto y no va a saber a qué nos referimos. Entonces, yo a veces sí pienso que obviamente puede ayudar un montón a que todo el mundo se comunique. Incluso yo siento que el idioma universal ahorita es como el inglés. Con la misma tecnología podemos evitarnos ese conflicto entre idiomas. Pero sí siento que a futuro tal vez no creo que vayan a desaparecer todos, porque ahorita hay bastantes. Había leído que entre 2000 y 8000 lenguas e idiomas existen, pero sí se van a ir reduciendo un montón. Y sí es lamentable, porque se pierde eso de
de que tal vez en un idioma se decía algo muy específico de cierta manera, y eso pues, se desvanece. Bueno, también lo mencionó ahora una de las muchachas que entrevistamos, que Ujú. el inglés, gracias a los tecnicismos, Ajá. a estos conceptos técnicos, se ha ido popularizando gracias a eso, porque por medio de esos tecnicismos Ujú. sí, nos comunicamos Ujú. y sí entendemos. Un ejemplo de ellos es stalkear. Stalkear, de hecho, sí. Es una palabra en inglés y nosotros en español la entendemos perfectamente. Ujú. Y sí sabemos del contexto y todo. Digamos, aquí pasa mucho. Mami, a mí no sé si a usted le pasa lo mismo, pero a mí me molesta demasiado que en España, o los españoles que yo he visto a través de videos, pronuncian el inglés súper mal y lo adaptan a su forma de hablar, o al español. Entonces usted puede escuchar que ya perfectamente si dice Spiderman, o Wi-Fi, y cuestiones así, y incluso los medios de allá lo hablan así, porque es la forma en que la gente se acostumbró a escucharlo. Pero tampoco, ¿quiénes somos nosotros para juzgar que si está bien pronunciado, no? O sea, es parte también de la riqueza del lenguaje. Ujú. Que cada quien, cada cultura, se comunica como puede. Ajá. No creo que es como que, en este caso, sí, que lo pronuncian entre comillas mal los españoles. Es porque ellos ya están comunicando así, y esa es la forma de Ajá. comunicarse de ellos. No es como Yo que- entiendo, mae, pero a mí se me cayeron las uñas donde yo escuché que decían Spiderman en un juego y yo... Y aquí es donde pasa esto, que la forma en que usted se comunica, en este Ujú. caso, que es Spider-Man, Ajá. no es la misma de ellos, ya hay una Sí, sí. disyuntiva ahí. No, y es como aquí cuando con Star Wars, digamos, que es Arturito y perdón, que es R2D2 y la gente le dice Arturito. Arturito, man. Qué bueno. A mí me da mucha risa cuando dicen Arturito, porque me imagino un amigo mío pequeñito. Bueno, en los últimos 10 años se han incorporado nuevas palabras. De hecho, sí, estas que tenemos acá, intentamos que fueran de los últimos 10 años, pero son como del año pasado y este año, más o menos. Ok, entonces, Entonces hay un par de palabras que se han estado incorporando a nuestro idioma, al español. Y vamos a empezar con la primera, que es escrache. Los scratches son una forma de protesta que se popularizó en los años 90 en Argentina y que consistía en concentrarse frente al domicilio de los procesados por crímenes durante el régimen militar que había sido puestos en libertad. otra palabra que ha incursionado estos años, la han escuchado mucho, es sororidad. Que esta se define como la amistad o afecto entre mujeres o como una relación de solidaridad entre mujeres, especialmente por la lucha de su empoderamiento. Madre, yo tengo una pregunta, digamos, a mí esa palabra me encanta, sororidad entre hombres. ¿Qué es lo que existe? Es como una hermandad que hay entre... Madre, hay algo más místico entre hombres, madre, No ¿qué es sé. lo que hay? Bro code, no sé. Aquí hay. No sé, pero eso sí, igual me gusta mucho eso. Sí. La otra palabra... Ay, no puedo. Bueno, cracker. Y no es de crack, digamos, no es ningún consumidor de crack, es un pirata informático. En vez de hacker le pusieron cracker. Como un crack informático. Está bien con los Pero en españoles. cuanto a tecnicismos, no está bien. O sea, porque un Sí. hacker no necesariamente... Pero es que no me gusta como suena. O sea, yo soy demasiado pero no quisquilloso. estamos aquí para complacerlos. O sea. Otra Un palabra. cracker. Es que cracker es como, eso es un cracker. Y yo, de ahí sí. No. Y A no- ver, los fines de semana, ¿por qué? Otra palabra es especismo. Sí, especismo, sí. Especismo, sí. Ok, esta es la discriminación de los animales considerados especies inferiores. Ya. Es entre especies. Ajá. Sí, mae. Bueno, la creencia según la cual el ser humano es superior al resto de los animales y por ello puede utilizarlos en su beneficio propio. Mae, eso está en la Biblia, mae. Eso es Especismo. permitido por Jesús, mae, Dios y todo eso. Mae, la que viene... ¿Qué? Se le cayeron las uñas. Esta también, sí, mae. A mí se me cayeron las uñas, los dientes. Tupper. Recipiente de plástico con cierre hermético que se usa para guardar o llevar alimentos. ¿Cómo Tupper. Es T-A- Tupper, ¿verdad? O sea, es... De Tupperware. Tupper. Tupperware. Ajá. Pero esta Tupper. Tupper es Esta- T-A-P-E-R. A tildado, mae. La siguiente palabra es halal, que esta procede de un animal sacrificado según los ritos prescritos por el Corán, dicho de la carne, que no está elaborado con carne de cerdo ni con carne no halal, y que no contiene ni alcohol ni preservantes.
Interesante, mae. Ok. La siguiente, yo la he probado, es bastante rica. A ver, adivinen. Hummus, pasta de garbanzos típica de la cocina árabe, aderezada generalmente con aceite de oliva, zumo de limón, crema de sésamo y ajo. Qué rico. Ok, esto me da risa. Pinky, prenda femenina que cubre la planta y el talón y los dedos del pie. Y se pone para proteger cuando esté descalzo. Sí, ¿y cómo escribieron Pinky? P-I-N-Q-U-I. Pinky. Suena así vacilando. La otra palabra la vemos todos los días, meme. Es un meme. Sí, no hay que explicar mucho. Mike, ¿usted ha escuchado cómo dicen meme en inglés? ¿No? No, suena demasiado extraño, es meme. Es muy obvio también, es como meme, wow. Bueno, la otra palabra ya para finalizar este top. Aporofobia, que es la fobia a las personas pobres. Qué palabra más rara y despectiva también. Sí, es cruda, man, no. Eso yo creo que ya existía, solo que al revés, ¿no? Ah, no es clasismo, eso también, no. No, eso es diferencia entre clases. Aquí es miedo específicamente a las personas pobres. Wow, eso es un nuevo concepto. Literalmente es un nuevo concepto para mí. Yo quería hablar también, ya que hablamos de todo eso del lenguaje, quería hablar de un video que vi de Michael Stevens, o más conocido como Visas. En el video él está hablando de los mensajes que da para el futuro y que de la Tierra se han enviado, digamos, como placas o discos con mensajes para que sean descifrados. Entonces, en estos mensajes están... Él dice que son como nuestras pirámides del futuro. Aquí menciona un poco lo de la biblioteca de Babel, que les comenté antes, que es un cuento, un sitio web basado en el cuento de Jorge Luis Borges, donde existe una biblioteca con libros que almacenan todas las cosas que se pudieron haber escrito, desde un cuento sin coherencia, una descripción de su nacimiento, la cura del cáncer. Y pues a mí sí, como le dije antes, esto me dejó como una sensación de que todo lo que puede pasar, pensar o decirse está escrito. Pero que al final aún no se ha visto. Y que por eso estamos en el mejor momento de todos para explorar las cosas que podemos decir. Ya para, también seguir finalizando. Qué palabrillas. ¿Se cree que se extinga los lenguajes? Que solo llegue a haber un idioma.